se dio la media sanción a la ley de bases finalmente, bueno, esta ley un poco reducida de la ley de bases. Y quería arrancar preguntándote, bueno, por un lado, hablando de algunos dichos, por ejemplo, el gobernador de la provincia que salió a decir que el Senado tiene que rechazar la ley. ¿Vos qué le responderías al gobernador que dijo esto? Primero me gustaría ver un gobernador más preocupado por los problemas de la provincia, ¿no? Más comprometido con que IOMA pueda atender a las miles de operaciones que fueron reprogramadas en Mar del Plata, en La Plata, en tantísimas ciudades, que se comprometa más con la seguridad, que es un problema cada vez peor en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para eso tiene una fuerza política con representación en el Congreso, que votó en contra y que probablemente vote en contra en el Senado. Pero bueno, tienen un modelo de país que para mí ya demostró su fracaso. 210% de inflación, 1000% acumulada en el último gobierno, 3 millones más de pobres, la mitad de los trabajadores informales, trabajadores formales por primera vez pobres. ¿Cuánto más tiene que pasar para que entendamos que ese no es el camino? Que hay otro camino. Y luego del fracaso del gobierno anterior viene un gobierno nuevo que propone un cambio. Dejémoslo hacer, démosle las herramientas como se las dimos a todos los presidentes anteriores, porque todos los presidentes que empezaron tuvieron un paquete de leyes donde dijeron necesito estas leyes para gobernar y el Congreso se las dio. ¿Por qué no a este gobierno si todos los anteriores la tuvieron? Pero además en nuestro caso desde el PRO creemos que la ley es buena en muchos sentidos. Es buena primero porque promueve la creación de trabajo. En la Argentina hace 12 años que no se crean trabajo formal privado. Todo el empleo que se crea es informal, en negro, o es empleo público. Y eso sabemos que es insostenible, además de bajo salario. Queremos más trabajo privado con mejores salarios. Y eso se hace cuando la gente invierte. Cuando confía en un país, cree que en ese país le va a ir bien, y entonces invierte. Y no hablo solamente de las mega inversiones. Hablo del que se quiere poner un kiosco, del que quiere ponerse un comercio, del emprendedor que necesita 2 personas. Así se genera empleo. Y esta ley apuesta a eso, a que haya más trabajo y a que haya más inversión. Pero además apunta a formalizar lo que hoy está en negro. Es una ley que plantea la regularización de trabajadores que hoy están en negro, que puedan pasar a trabajar en blanco. Y eso es vacaciones, aguinaldo, salarios con paritarias, con convenios colectivos que hoy no tienen. Entonces creo que en muchos aspectos es una ley en el sentido correcto. Va en el sentido correcto cuando le da al presidente la capacidad de poder achicar áreas del Estado que son innecesarias, que para lo único que sirvieron fue para acumular empleados públicos, militantes que no hacen nada. No podemos seguir teniendo este tamaño del Estado con este nivel de pobreza. O atendemos a los pobres, o ayudamos a generar trabajo, mejoramos la educación, o seguimos generando más empresas públicas, más déficit. Entonces, esta ley le da esas herramientas al presidente. Y finalmente es una ley que pone algo de justicia en el sistema jubilatorio. Porque para aquellos que no tienen aportes, que a mí me parece muy bien que quien estuvo en negro y su empleador no le aportó pueda tener una jubilación igual, pero no puede ser igual a la que trabajó toda la vida y aportó. Entonces se establece 2 sistemas, un sistema de jubilaciones para aquellos que no tienen aporte y un sistema para los que aportaron y cumplieron con todo lo que dice la ley. Y además no lo tienen que financiar a los que no aportaron los que aportaron y todos tienen una jubilación horrible. No. Entonces creo que va en el buen sentido con esa reforma. Acá estábamos charlando recién y había gente, muchos estaban interesados en hablar el tema de la reforma laboral y había una pregunta que era la ley actual, ¿no? Y a ver si encuentro la pregunta puntual. No la tengo acá. Pero bueno, estábamos en un debate sobre si la ley actual realmente desincentivaba la generación de empleo. Este era el debate que se estaba dando y quiero vincularlo con muchos comentarios que leí en redes sociales que decían, esta ley va en contra de los trabajadores. Quiero que des una respuesta sobre eso. Lo primero que quiero decir es que la ley que cambiamos es una ley de 1976. Es una ley vieja. Es una ley que existió antes de que existiera la televisora color, de que existiera internet, de que existiera el celular. Hoy hay miles de trabajadores en la Argentina en plataformas que no están alcanzados por esta ley, que no tienen ningún derecho. O sea, que esta es una ley que no recoge todo el avance del mundo en las últimas décadas. Así que había que cambiar la ley. Era una necesidad cambiar la ley. No se avanzó en toda la reforma necesaria, pero se dieron algunos pasos. Yo creo que es a favor.
y que se ha ideologizado mucho este debate. De hecho, es la primera vez en décadas que se puede tratar el tema. Hablar de reforma laboral en la Argentina era como tabú, es como algo que no se podía discutir. Y había muchas cosas que había que cambiar. Por ejemplo, una de las cosas que cambia la ley es que entre los trabajadores y los empleadores se pueden poner de acuerdo sobre qué tipo de indemnización. Vos podés, si querés, mantener la indemnización tradicional, que no es un mes de sueldo por cada año trabajado, o si no, podés acordar lo que se llama un fondo de cese laboral, donde el que te emplea, ¿no? Tu jefe te aporta hasta el 8% por mes de tu sueldo en una cuenta. Y luego, el día que vos te vas, ya sea porque te echan o porque te querés ir, esa plata es tuya y te la llevas. Y vos acordás qué sistema querés con el empleador. Puede ser uno o puede ser el otro. El otro tema es que había muchos juicios laborales en Argentina y hay muchos juicios laborales en Argentina. Solamente para que te des una idea, en el 2021 hubo 80.000 juicios presentados, de los cuales solo se resolvieron 15%. O sea, los tribunales están colapsados de juicios laborales y las pymes, sobre todo, porque cuando hablamos de empleo, ¿de qué hablamos? No hablamos de las mega multinacionales, porque en la Argentina el empleo lo generan en un 70% pymes y emprendedores. Esos son los que generan trabajo en Argentina. Esta idea de que cuando regulamos el trabajo, cuando discutimos estas reformas, las discutimos para las grandes corporaciones, no, son el 20% del trabajo. El resto todo lo generan las pymes. Ahora, ¿qué le pasaba a las pymes? Si vos tenés un kiosco y tenés un empleado y lo echás y te hace un juicio, ¿no? Por una indemnización mayor a la que le corresponde, el negocio del abogado que representa a tu empleado, ¿cuál es? Conseguir la mayor cantidad de multas. ¿Por qué? Porque las multas, un porcentaje muy alto, va a los abogados. Por eso se habla de industria del juicio. Entonces, una pyme, por un juicio de 1,5 millones de pesos, se funde. O un pequeño comercio, porque no tiene espalda para aguantarlo. Y yo recorrí las 24 provincias del país en los últimos 2 años. Vi pymes de todos los sectores productivos. Y ese es un indicador común. Entonces, ¿qué termina pasando? No toman un trabajador. Dice, prefiero no crecer, prefiero quedarme como estoy, no quiero tener problemas. Yo podía tener 5 más, 10 más, 3 más, 2 más, pero prefiero no tomar a nadie. Porque si entro en un juicio, sé que voy a perder. Porque la recomendación del abogado, tengas o no tengas razón, va a ser, por las dudas, acordá. Porque la sentencia va a ser siempre peor, porque el juez siempre te va a agregar más multas y porque el incentivo del abogado, del trabajador, es defender más multas que no van al trabajador, van a él y a sus honorarios. Entonces, esa era una reforma importante. Eliminamos esas multas para que de verdad los juicios sean por lo que corresponde, que es por la indemnización que fija la ley. Y la tercera cuestión, se incorpora el bloqueo de una fábrica como causa de despido justo. Y a mí me parece que está bien. Vos podés hacer huelga, y es tu derecho, y es constitucional. Ahora, lo que no podés hacer es impedir que el camión salga de la fábrica en función de reclamar tu derecho. Porque ahí estás impidiendo que otros que fueron a trabajar trabajen, que esa fábrica a la que le estás pidiendo que te aumente el sueldo produzca. Entonces, ¿vos tenés derecho a huelga? Sí, tenés derecho a huelga. ¿Tenés derecho a bloquear la producción del lugar donde trabajás? No, está mal. Entonces, me parece que hay pequeños pasos, porque la reforma debería haber sido mucho más amplia. Yo creo que hay que incorporar a las plataformas digitales, a todos los servicios de transporte de personas y de mercaderías que hoy no tienen ningún derecho contemplado. Creo que había que hacer mucho más en la reforma. Creo que yo no estoy a favor de que un trabajador esté obligado a pagar una cuota sindical como parte de su sueldo. Quedó afuera la ultraactividad de los porque convenios. El gobierno no aceptó discutirlo, pero la verdad es que nosotros creemos que hay que eliminar la cuota sindical compulsiva. ¿Van a presentar un proyecto en esa línea? Ya tenemos proyectos presentados y vamos a buscar que en la Comisión de Legislación de Trabajo se trate el tema. No solamente eso, yo tengo presentado un proyecto de transparencia sindical que tiene eso, que tiene el límite a la reelección indefinida de los sindicalistas. Hay un sindicalista, cumplí 50 años. Hay un sindicalista que creo que es el de trabajadores de cementerios que tiene miedo. O sea, cuando yo nací, él asumió el sindicato. Me pasa a mí con Infran en Formosa. Yo soy de Formosa. Bueno, entonces conoces bien. Sí. O sea, yo tengo 50 años, el tipo hace 50 años que está como secretario general. Entonces, eso no está bien. Creo que hay muchas cosas. Los sindicalistas no presentan declaración jurada de bienes. Vos podés conocer mi patrimonio desde hace 20 años. Todos los años yo publico de qué vivo, cuáles son mis bienes, cómo los justifico. Los sindicalistas manejan fondos públicos porque manejan los fondos de obras sociales y no publican su patrimonio.
Entonces, hay cosas que tenemos que transparentar y eso debió haber estado incluido en la reforma laboral. Bueno, fue un primer paso. Yo creo que todavía tenemos más cosas para seguir discutiendo. Y acá te quiero preguntar por otro tema que se habló mucho en este último tiempo, que son las jubilaciones de privilegio. Y vos tenés un proyecto de ley en esa línea. Quiero preguntarte en qué estado se encuentra ese proyecto de ley y si, bueno, quedó fuera, pero podría haber formado parte de la ley bases. Estuvo en una de las versiones de la ley bases en enero por pedido nuestro y bueno, en esta vuelta lo sacaron, pero yo voy a seguir peleando para que se haga. No solamente eso, también presenté un proyecto para que los diputados y senadores tengamos aumentos, ahora que se discute tanto el sueldo de los diputados y senadores, que nos aumenten por la fórmula de movilidad jubilatoria. Es el Congreso el que establece cuál es la fórmula de aumento de los jubilados. Bueno, que sea la misma para los legisladores. O sea, creo que hay todavía mucho para trabajar. Para los que dicen que el Congreso no tiene más que discutir por las facultades que le dimos al presidente, hay mucho para trabajar todavía, muchos temas para empujar. De hecho, vengo de la reunión de la Comisión de Educación que está discutiendo un proyecto de financiamiento de universidades. Así que el Congreso sigue trabajando y creo que vamos a tener una agenda muy fuerte para los próximos meses. Espectacular. Y te pregunto, además, en diputados también lo que se había presentado para tratar el día que se trató la ley de bases fue tratar el DNU. Finalmente eso no se dio, pero te pregunto, ¿vos crees que tiene que tratarse? ¿Qué crees que va a pasar además? Yo creo que lo más sólido para un DNU es que sea aprobado por el Congreso, ¿no? Porque si no, son reformas que, o hasta que no están validadas por la Corte Suprema, o hasta que no están validadas por el Congreso, es como que están ahí, ¿no? Como que nadie termina de creer si se quedan o se van. Ahora, también creo que tenemos que aprobarlo. Y no creo que tenga que pasar por el Congreso porque si no es inconstitucional. Así como en todos los gobiernos anteriores hubo DNUs, y yo nunca dije que eran inconstitucionales, tampoco lo voy a decir ahora. Pero además creo que el DNU tiene cosas positivas. El DNU, por ejemplo, establece educación esencial. Establece que los días de paro las escuelas tienen que estar abiertas y que un 70% de los chicos tienen que recibir clases. Que la escuela tiene que organizarse para que haya clases igual. En la Argentina, yo no creo que pueda quedar ningún argentino que no haya entendido después de la pandemia el costo de un día de clase perdido. Entonces creo que, de vuelta, no se está limitando el derecho a huelga. ¿Querés hacer paro? Hace paro, pero no dejes a mi hijo sin clase. Son dos cosas distintas. Entonces creo que eso estaba bueno en la ley. Lo otro que estaba bueno en la ley es lo de cielos abiertos. Mira, yo viajé hace poco a Bariloche. Hace poco, algunos meses en realidad. Mendoza, no Bariloche. Y mi pasaje fue en una low cost. Mi pasaje fue la mitad de lo que me quería cobrar Aerolíneas. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar? ¿Por qué Aerolíneas no puede competir? ¿Por qué los argentinos tenemos que viajar más caro? Y todos con nuestros impuestos, sobre todo los argentinos que no viajan, los que no salen de su barrio, porque no tienen esa oportunidad y pagan en el IVA a los alimentos más básicos, del azúcar, de la leche, de la yerba. En ese IVA están pagando el déficit de Aerolíneas y yo que viajo le tengo que pagar el doble de caro que una low cost. No está bien. Y los que dicen que por la extensión que tiene el DNU es inconstitucional, por la cantidad de reformas que el DNU enmarca, ¿no? Que el DNU presenta, que hablan, bueno, este DNU, lo que tiene de particular es que es muy extenso. Yo creo primero que lo que define la profundidad de un DNU no es su extensión, sino los temas que tocan. Y la verdad es que hay dos antecedentes bastante complejos del kirchnerismo. Por DNU, Cristina Fernández de Kirchner se hizo de las reservas del Banco Central. Y por DNU, Alberto Fernández dispuso nuestro encierre durante meses. Así que, si hablamos de la profundidad, vos podés tener 2 artículos que sean tremendos contra 300 que no sean tan profundos. No creo que sea un tema de cantidad, creo que es un tema de calidad y de vuelta. Es una herramienta que está en la Constitución. Y que además el Congreso tiene facultad de rechazar. Porque si el Congreso en su mayoría no está de acuerdo con el DNU, lo rechaza. De hecho, el Senado lo rechazó. Sí. Entonces, no es inconstitucional. Por eso es clave lo que pase ahora en diputados. Por eso es muy importante. Yo creo que tenemos que apoyar el DNU. Y yo lo dije desde el primer día. Creo que tiene muchas normas que son positivas y que la Argentina tiene que ir a un sistema de menos trabas y obstáculos para que se genere empleo, para que estemos menos controlados por el Estado, para tener un Estado más eficiente. Y yo creo que el DNU va en esa línea. Bueno, ni hablar la derogación de la ley de alquileres. Hace 6 meses, si vos querías alquilar en la ciudad de Buenos Aires, no encontrabas una oferta. Creo que llegó a haber 50 ofertas en todo el mercado, 50 o 500, no me quiero esperar, pero en cualquiera de los casos es muy poco. O sea, era un mercado muy chico y cada vez más caro.
la verdad es que la oferta se amplió enormemente. Y los precios, si se van de mambo, la gente no va a alquilar y van a tener que ajustar también los que están ofreciendo. Porque en ese sentido, siempre el mercado de alquiler funcionó por oferta y demanda. Y funcionó bien. Cuando el Estado se metió, ahí desapareció la oferta. Porque obvio, si las condiciones son imposibles, los propietarios dejan de alquilar. Y los inquilinos no tienen a dónde ir.